Bienvenidos a un programa más de Frente con el Presidente. La noche del viernes y la madrugada del día sábado recién pasados fueron testigos de un acto de violencia delincuencial entre comunitarios del caserío Pajoques de la aldea Loma Alta en el municipio de San Juan Zacatepeques. 8 vidas humanas se perdieron, 6 fueron heridos de gravedad, viviendas y vehículos de trabajo quemados y más de 150 comunitarios desplazados, objetos del salvaje trato por los delincuentes. La zona donde se produjeron los lamentables hechos se ha caracterizado desde hace varios años por actos de violencia entre los mismos comunitarios. El gobierno de la República ha puesto a disposición de las comunidades los mecanismos adecuados para alcanzar, por medio del diálogo, acuerdos pacíficos que permitan resolver sus diferencias. Sin embargo, la presencia en la zona de organizaciones cuyo fin no es el de fomentar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, ha desencadenado una serie de situaciones inadmisibles y que han provocado que para restablecer la calma y el orden se haya decretado en Consejo de Ministros el estado de prevención en la zona. Hoy vamos a tener en el programa al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y al comisionado presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Valcárcel. Quiero antes que nada presentarle mis condolencias a los familiares de los 8 fallecidos allá en la comunidad de Los Pajoques, en San Juan Zacatepeques, a los familiares también de los 6 guatemaltecos y guatemaltecas que resultaron heridos en los acontecimientos que se empezaron a dar desde el día viernes por la noche y luego el día sábado en la madrugada. Es un hecho lamentable, como nosotros lo hemos dicho, que nos llevó a tomar una decisión de imponer un estado de excepción, es el estado de prevención. Y lo que estamos haciendo con esto es precisamente, como el nombre lo dice, prevenir que se sigan dando hechos de estos en los cuales familiares o afectados o amigos de los que fueron fallecidos o los fueron heridos quieran cobrarse una venganza, quieran tomar la justicia por sus manos, y nosotros les hacemos el llamado para decirles de que vamos a estar presentes con las fuerzas de seguridad, apoyando al Ministerio Público, apoyando las decisiones que tomen los jueces para lograr imponer el respeto a la ley, que es lo que todos los guatemaltecos debemos de tener. Es un hecho triste, es un hecho lamentable, es un hecho que no tiene verdaderamente nombre para decir, porque aquí nosotros hemos propuesto que a través del diálogo, que a través de la discusión, la búsqueda de acuerdos sea el camino negociado por vías pacíficas y no por vías violentas como esta que acabamos de vivir, este acontecimiento todos los guatemaltecos, que rechazamos este tipo de actitudes, que rechazamos la violencia y que además de eso rechazamos la injerencia de organizaciones que no son ni siquiera del lugar y que están llegando a incitar a los guatemaltecos que residen en estas comunidades, pero luego no están presentes, no, que los que ponen lamentablemente los muertos y los heridos son la población de esas comunidades. Voy a iniciar preguntándole a Miguel Ángel Valcárcel, ¿desde cuándo iniciamos este diálogo? ¿Desde cuándo se ha estado dando estas reuniones y estas pláticas que lamentablemente pues hoy terminan en esta violencia que acabamos de vivir? Realmente hay antecedentes previos, inclusive a esta gestión gubernamental. O sea, han habido y existido espacios de diálogo desde el año 2006, presidente, permanentes, ¿verdad? Y en lo que a nosotros corresponde, es muy importante señalar que efectivamente, frente a la marcha que ellos realizaron, usted mismo lo recibió. Así es. Los atendimos en Casa Presidencial, ¿sí? Escuchamos sus planteamientos, entramos al fondo, convenimos todo un proceso, ¿sí? Convenimos una agenda, esa agenda se empezó a desarrollar, los temas eran absolutamente claros y puntuales. ¿Qué plantearon de los temas y en el orden que se iban a trabajar? Primero íbamos a ver el caso del anillo regional. En segunda instancia íbamos a conocer el planteamiento que las organizaciones sociales en general y no solo las comunidades vienen planteando como la criminalización de la protesta social. Y tercero íbamos a entrar al caso muy concreto de la cementera.
Ese era el orden establecido. Y después lo relativo a la brigada militar que opera ahí en las áreas de la escuela política. Eso fue el temario definido. Pero aquí a mí sí me gustaría señalar claramente, eso fue el 17 de junio, usted les atendió. El 24 de junio hicimos la primera reunión de seguimiento. En el mes de julio pusimos a disposición de la gente, afortunadamente con notas que son testigos, tanto el señor Procurador de los Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí están en mi escritorio, presidente, el estudio de impacto ambiental que tanto pidieron. Lo cité para el 15 de julio para que lo vinieran a recibir porque son voluminosos todo el estudio. Ahí sigue en mi escritorio sin que lo hayan venido a recibir. Les pedí desde julio que nos aclararan, que expusieran su grupo de abogados en qué consiste el tema de la criminalización y seguimos esperando. Pese a que tenemos correspondencia, presidente, diciéndoles y recordándoles nada. Había realmente un interés muy específico en conocer el trazo, por dónde exactamente pasaba la ruta, y de esto existen antecedentes. Y frente al propio Procurador de los Derechos Humanos, nosotros como gobierno les dijimos abiertamente durante la reunión del 24 de junio, esa información es sensible, nosotros no se las vamos a dar porque ¿quién garantiza la seguridad de los bienes y la seguridad personal de esas familias que decidieron libremente vender sus terrenos, sus derechos de paso, que no la totalidad de sus propiedades? ¿Sí? En lo cual están en su total derecho y libertad de pero poderlo eso hacer. fuimos categóricos y contundentes. Y aquí el hecho muy importante es que el propio señor Procurador afirmó, nosotros no nos hacemos responsables de esa información y lo negamos. Por lo tanto, buscaron otro tipo de mecanismos para agenciarse de esa información. Mauricio, hay antecedentes también, no solo como dice Miguel Ángel, de negociación, sino también antecedentes violentos en esto. Sí, presidente, realmente para entender todo el escenario, esto empieza con movimientos de organización en el área y de oposición desde prácticamente el 2003. Empiezan algunas acciones que poco a poco primero inician como lo que podría ser considerado una situación de conflictividad legítima, que bajo la sombría de conflictividad social están cometiendo delitos en todo el país. Y la situación especial de lo que ocurre en el área de San Juan Zacatepeques es precisamente un área que tenemos que develar en toda su dimensión, presidente, y sobre todo porque son grupos armados que han impuesto el terror en San Juan Zacatepeques. Así es. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de esto para que la población en general, todos los guatemaltecos y guatemaltecas conozcan de la información oficial que nosotros hemos recibido, de cómo se ha venido tratando este tema y lamentablemente cómo desemboca también en el asesinato, porque esto fue el asesinato de unos guatemaltecos. Así que en el próximo segmento hablamos de más detalles de esto. San Juan Zacatepeques es uno de los municipios más grandes del departamento de Guatemala, ubicado a 31 kilómetros de la capital. Aproximadamente hace 8 años se empezó a originar conflictividad social por la instalación de una cementera y la construcción de una carretera. Manifestaciones públicas por parte de algunos ciudadanos que están contrarios a este proceso. Sabíamos de la conflictividad social, de los problemas que se han derivado con aquellos ciudadanos que están a favor de la existencia de esta cementera. Ya se había registrado en diversos momentos algunos actos violentos. El desacuerdo en el municipio ha llevado al enfrentamiento entre la población que ha cobrado vidas, como lo ocurrido el pasado fin de semana. Nosotros condenamos enérgicamente esta masacre. Es un acto pues, en el cual pues, personas que podrían estar o no relacionados con el tema pues, perdieron su vida. Yo creo que ningún acto de lo que suceda, ningún hecho que suceda en el país pues, puede cobrar lo que significa la pérdida de una vida. Para retomar el control en el lugar, el presidente Otto Pérez Molina ordenó la implementación de un estado de prevención. Definitivamente en este momento lo más importante es tener el control
del lugar y evitar que vuelvan a darse hechos violentos como los que se dieron el fin de semana pasado. Por lo tanto, la presencia de las fuerzas de seguridad es necesaria. Para el analista en temas sociales Juan Carlos Carrera, ante situaciones como estas, el diálogo debe ser primordial. Tiene que seguirse con el sistema de diálogo que existe, con las mesas que existen, y se tiene que privilegiar en este momento también la resolución de conflicto a través de este Sistema Nacional de Diálogo Permanente. Gracias por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente. Estamos hablando sobre una situación triste para los guatemaltecos, donde fueron asesinados 8 guatemaltecos y 6 de ellos resultaron también heridos como consecuencia de la violencia y la intolerancia que se ha dado en algunas de las comunidades de San Juan Zacatepeques. Mauricio, estábamos hablando de cómo empieza a darse toda esta violencia, a la par que se ha, como decía Miguel Ángel, instalado también un sistema de diálogo, pero que ha sido desbordado por posiciones muy intransigentes y que han llevado a acciones de hecho. Sí, presidente. Bueno, lo que yo puedo decirle es, primero, que en un área geográficamente complicada, con una alta densidad poblacional, un tanto aislada, estamos hablando del oeste de la cabecera municipal de San Juan Zacatepeques, se dio un área muy proclive a que pudiera establecerse control sobre la población. Lo que tenemos como evidencia a lo largo de estos años es que grupos empezaron con liderazgo de oposición a proyectos y lo que fueron haciendo fue empoderándose. Aquí existe antecedentes de que ellos están en posesión de armamento desde hace muchísimos años, y la evidencia balística encontrada en diferentes escenarios nos dice que están armados de escopetas, de pistolas, inclusive de fusiles de alto poder privativos de fuerzas policiales y fuerzas armadas. Fueron consolidando toda una línea de acción en donde empezaron grupos como de vigilantes que se encapuchaban y durante las noches salían a hacer acciones en contra de las personas que no querían participar de los movimientos. Esto también fue llevando a ellos a ir diseñando un modelo en donde tenían el control absoluto del territorio. Pusieron talanqueras en todos lados, servicios de 24 horas, ahí no se podía mover en vehículos, no se podía entrar a pie. Yo digo que no puede pasar una hormiga sin que de verdad la población sepa qué es lo que está ocurriendo. Y fueron incrementando sus acciones de violencia. Han habido fallecidos, han habido heridos, han atacado gente. El problema es cuando viene lo que usted refería, cuando van tras el listado de las personas que han vendido derecho de paso en sus tierras o han vendido tierras. Y en ese sentido, entonces, lo que se desató, presidente, fue, y lo que hemos visto ahora, y lo que podemos explicar, se desató una verdadera cacería por parte de estos grupos ilegales con pasamontañas que, aunque hayan ocultado su rostro, hoy sabemos bien quiénes son. La misma población que ha sido víctima de ellos ha proporcionado información sobre esto y sobre ellos pende ahora órdenes de captura. Lo importante de hacerle ver al pueblo de Guatemala y especialmente a los que han sido víctimas de ellos en esta área de San Juan Zacatepeques es que hoy regresa la autoridad para imponer la ley, para que se respete la ley y sobre todo, presidente, para que haya justicia. Lo que sí está muy claro es el conflicto, y nosotros lo decimos, algo que es importante, porque ellos cuando vinieron a hablar conmigo hablaron de la criminalización de la protesta y nosotros eso lo rechazamos. Una cosa es hacer una propuesta en paz y la otra es cometer hechos delictivos, que es lo que hemos estado viendo. Miguel Ángel ha estado discutiendo con ellos y se ha hablado también de este tema. Sí, por eso justamente, presidente, el acuerdo con ellos fue que nos explicitaran, que nos dijeran cómo es que comprenden, porque es un discurso generalizado, no solo en el caso de San Juan, sino en muchas organizaciones. Dice, se criminaliza a la dirigencia social, que en muchos casos, como lo señala el ministro de Gobernación, hay una protesta legítima, que tiene sentido, que tiene razón.
Hay un reconocimiento, usted justamente ha encabezado eso de decir, no, bueno, lo que hacemos mal, reconozcamos lo que está mal hecho, enmendemos ese proceso. Usted mismo les dijo a la gente de San Juan, si me demuestran que ahí se compró fraudulentamente esa tierra, yo paro la carretera. Esas fueron sus palabras y está registrado en el acta, ¿verdad? Lo que pasa es que a la hora de documentar lo que es el caso que ellos presentaron de una señora, bueno, que muestre sus papeles, a ver cómo fue la operación, bueno, ahí ya no quisieron seguir. Nosotros recibimos como sistema de diálogo denuncias de las familias afectadas, que en la jornada desde la mañana en Pajoques, ¿sí?, se había sacado a gente de sus casas, se les había llevado a San José Ocaña y después al casco municipal en San Juan. Estas personas muy preocupadas y no sabemos qué fue lo que pasó, pero existe testimonio de las víctimas que estas personas mayores en general de edad firmaron unos documentos frente a una abogada de la localidad, ¿sí? ¿Qué firmaron? No lo sabemos. Algunos dicen que aceptaban salirse en pocas horas de esas comunidades. Era equivalente a un destierro comunitario por haber vendido sus tierras, ¿sí? No lo sabemos, pero estas personas denunciaron frente al Procurador de los Derechos Humanos y fue esta institución del Procurador la que inmediatamente y corroborando la información presentó ante un juez competente, ¿sí?, unos recursos de exhibición personal. Esos son los hechos que anteceden a los hechos ya de un enfrentamiento de tipo armado. Eso es muy importante no perderlo de vista, porque justamente cuando fuimos con el ministro al área, los alcaldes auxiliares, los COCODES, cuando nos relatan la situación, el caso del juez que se presentó con una oficial mujer de policía, ¿verdad?, y cómo les dijeron, no, aquí está tranquilo, se firmó un acta, no los querían, literalmente no los querían. Y esta oficial, un reconocimiento al valor presidente de esa oficial, en su propia cara les dijo, no es cierto, ustedes no tenían ese control de la gente, habían como 150 gentes que nos querían forzar a que nos retiráramos de acá. ¿Y qué querían? Sangre queremos, eso debe estar testimoniado en los registros del Ministerio Público donde le toma declaración. Por eso se retiró la policía. Vamos a ir al último segmento y ahí vamos a hablar sobre los hechos que se dieron, la forma como se dieron, las responsabilidades que hasta el momento ahorita se han podido investigar, que obviamente el Ministerio de Gobernación ha estado colaborando con el Ministerio Público y también de cómo se ha desarrollado la situación ahora que hay un estado de excepción, que es el estado de prevención. En mi casa, pues, ya me sacaron de mi casa. Llegaron un grupo como más de 100 personas a mi casa y a las 11 de la noche y media me sacaron de la casa, me golpearon y nos desnudaron. Total de que ya hemos sufrido mucho. Petronio fue desplazado de su comunidad y da gracias a Dios porque logró salir con sus seres queridos. Yo estoy con mi familia, comiendo, estamos cenando alegres, contentos, pero lamentablemente la gente encapuchada viene rodeado atrás de nosotros. Ya estaban disparando y lo agarraron los carros. Este guatemalteco no comprende por qué era acosado por el supuesto grupo de seguridad. Allá nos están diciendo nosotros somos cementero, disculpen. Que fuera el cementero, fuera cemento. Y fíjese que están construyendo con cemento.
Entonces, ¿qué sentido de eso? Canel trabaja en la fábrica de cementos, motivo por el cual tuvo que huir de la aldea Los Pajoques porque era acosado constantemente por el grupo contrario. Nosotros ya no queremos ese conflicto, ojalá que dejen ellos, porque nosotros no estamos robando a ellos, estamos ganando nuestro pan y alimento. Y así que todos mis cuñados, mis hermanos, ya han pasado 2 veces que han dejado desnuda de una vez y lo han quitado toda su pertenencia. Ella no es seguridad de la aldea. Este lunes el gobierno de Guatemala promulgó el estado de prevención. Gracias a ello se sienten optimistas porque la seguridad llegó a sus comunidades. Ya el estado de prevención pues ya lo tenemos en la aldea y yo agradezco mucho al gobierno y a todas las autoridades. Yo le agradezco al señor gobierno quien les mandó esa seguridad. Con la llegada de las fuerzas de seguridad, las familias afectadas tienen el objetivo de recuperar sus bienes porque son personas de trabajo que les gusta vivir en paz. En este último segmento del programa de Frente con el Presidente, quiero preguntarle a Mauricio, el ministro de Gobernación, ¿cómo se desencadenaron los hechos? ¿Cómo se motivó todo esto? Y bueno, los resultados que lamentablemente ya conocemos los guatemaltecos. Sí, presidente. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que esa fase final, en donde hemos hablado de una cacería de las personas que se han opuesto a la posición de estos líderes con estos grupos armados ilegales que se cubren el rostro, como usted bien lo ha dicho, viene también un ataque a sus propios vecinos, a los propios comunitarios. Es una verdadera vergüenza que impongan el terror de esa manera. Y lo que han hecho entonces es buscar el listado de las personas que vendieron derechos, como ya lo dijimos. Hubo un ataque durante la noche del viernes, aproximadamente entre las 11 y las 11:30 de la noche. De ese ataque falleció una persona, quedaron 3 heridos, ahí sí llamaron a la policía, dejaban entrar solo una patrulla. Esta patrulla va, documenta, saca los heridos, avisa al Ministerio Público, pero en el transcurso de la madrugada tenemos información que está sitiada una casa y esa casa están amenazando con atacarla. Eso ocurre durante toda la madrugada. Lo que sabemos es que durante la madrugada hubo un ataque con arma de fuego. Más o menos al principio de la mañana, como entre las 7:30, se produce el ataque final del grupo que tenía asediada la casa. Y de esa cuenta, entonces sale 5 personas fallecidas y 3 más heridos, lo cual nos da en total, en los eventos de toda esa noche, la noche y la madrugada, de 8 fallecidos y 6 heridos. Movilizamos a la policía, con el Ministerio Público, llegamos a ver con Miguel Ángel, con el vice de Seguridad del Ministerio de Gobernación, qué era lo que había ocurrido, hablamos con la gente y logramos determinar la hipótesis. En ese momento aquí lo que hubo es un ataque contra la gente que identificaron que podían haber vendido sus tierras. Pero hay un detalle que es bien importante, presidente, y que le pongo todo el énfasis, si usted me lo permite, porque esto viene a demostrar que todo lo que estamos hablando tiene un sustento muy real de cuanto estamos afirmando. Ayer se hizo justicia para Pío Turuy Chajón, que fue asesinado por estos grupos en el 2008. Ayer fue la sentencia en contra de Silvestre Cotzajay. Fue condenado a la pena máxima de 50 años por ser responsable de la muerte de Pío Turuy. Y adivine qué pasa con esto, que resulta que un testigo clave que testificó en contra de estos 3 señalados es uno de los fallecidos en el ataque del día sábado, y se trata de Bernardo Pajoc y toda su familia. Ahí murió Marcelo Pajoc, que fue su hijo, y el papá Bernardo Pajoc fue testigo clave que atestiguó contra estos 3 miembros, de los cuales hay 2 fugitivos. Y la condena de ayer, la sentencia de ayer,
Es una lucha de 2 años que llevó Francisco Turuy para hacer justicia por la muerte de su padre. Está clarísimo, presidente. Aquí por eso le decimos que es una cacería y esto no podemos permitirlo más. Esto no solo es el estado de prevención, es quedarnos a garantizar que estos grupos que han aterrorizado a su propia gente, a su propia población, y ahora con las grandes dudas que puede haber complicidad en el Congreso, complicidad de otro tipo de funcionarios, de líderes sociales, ayudándoles a buscar las listas para hacer lo que hicieron el día sábado. Asesinaron a una persona que fue clave para condenar a 3 miembros de los grupos armados de encapuchados que asesinaron en el 2008 a Pío Turuy. Está más que claro que lo que ocurrió el sábado fue una venganza de los grupos armados en contra de un hombre que fue clave en la condena de ayer. Pues aquí lo que nos queda es, Miguel Ángel, seguir en la búsqueda de la negociación, si hay las condiciones para hacerla, y por otro lado, imponer la ley también y que todos la respeten. Sin duda, presidente. Yo creo que aquí vale la pena retomar el mensaje de la conferencia episcopal, presidente, de este año, del 24 de julio. Y dice literalmente la conferencia episcopal, dice, es necesario rechazar acciones violentas por parte de grupos infiltrados en las comunidades, a quien lo que menos les interesa es el bien común, aunque a veces se arrojen el derecho de hablar por las comunidades y manipularlas. Yo creo que ahí hay un mensaje, presidente, muy sabio, y que debemos retomar el esfuerzo con el G4 para continuar el diálogo que se ha establecido a nivel presidencial, para buscar en forma pacífica y por medios de resolución pacífica de conflictos las diferencias que son propias y comunes en toda sociedad. Pero lo que no podemos permitir ni podemos aceptar las y los guatemaltecos es el ejercicio de la violencia para dirimir nuestras diferencias. Así es. Además de eso, que le cueste la vida a tantos guatemaltecos por situaciones que se podrían hablar y encontrar acuerdos por la vía pacífica. Así que yo estoy totalmente de acuerdo, y además de eso, a algunos pseudolíderes, que hay que decirlo, de organizaciones que viven de eso, viven del conflicto, viven de la incitación, viven del engaño que le hacen a la población. Yo lo que me queda es invitar a los guatemaltecos para que no nos dejemos llevar por esas mentiras, por esas incitaciones, que rechacemos la violencia y que busquemos el diálogo, busquemos los acuerdos y busquemos que reine la paz, que es lo que tanto nos ha costado a todos los guatemaltecos. La conflictividad social en el municipio de San Juan Zacatepeques ha sido un tema histórico que por años ha afectado a la población de esta zona. Durante el actual gobierno, uno de los principales objetivos para evitar esta problemática ha sido fomentar el diálogo, brindar acompañamiento y asesoría a las víctimas. Se ha reconocido por parte del Estado justamente este pluralismo, y es a partir de ello en que se marca este hito histórico en el país, y es que también se ha potenciado y se ha fortalecido más aún, digamos, las aspiraciones de los pueblos indígenas. Nuestro actual gobierno tiene fincadas sus esperanzas en que el único camino para resolver cualquier problema, aparte por supuesto de la legislación no solo nacional e internacional que hay, debe ser el diálogo, pero de verdad un diálogo serio, un diálogo en el que prive el respeto y la tolerancia. El gobierno de Guatemala estará apoyando a los afectados por medio de la CODISRA para esclarecer el suceso. Tenemos la potestad y tenemos toda la voluntad de poder acompañarles y buscar la mejor solución a este problema. Situaciones ocurridas como la masacre en San Juan Zacatepeques son hechos lamentables, pero el Estado brinda apoyo para capturar a los responsables y darle seguridad a la población.
Lo que yo quiero ahorita, que no se retiren los policías ni las autoridades. Es lo que queremos ahorita, lo que yo quiero más que todo, pues allá en la aldea de los Pajoques, que esos soldados que no se retiren de ahí y que se queden para siempre. El gobierno ha desplegado a las fuerzas de seguridad para la tranquilidad de los habitantes de San Juan Zacatepeques. El estado de prevención decretado por el presidente Otto Pérez Molina contempla garantizar los derechos de la comunidad indígena Cachiquel.